En este vídeo se hablará de los aztecas, mayas e incas. Aztecas. Los aztecas establecieron México Tenochtitlan en el centro del Valle de México, expandiendo su control hacia ciudades-estado, ubicadas en los actuales estados de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, la costa de Chiapas, estado de Hidalgo, y parte de Guatemala. Gobierno. El gobernante de los aztecas era el rey Otlatoani, término que significa uno que habla. Era elegido, por lo que su gobierno se puede llamar una monarquía electiva. Por otra parte, no era un monarca absoluto, ya que no reclamaba para sí la posesión de las tierras ni del pueblo, y su administración era considerada una democracia. Administración. La base de la sociedad era una agrupación de familias organizadas en clanes, llamados capullís. Cada clan tenía cierta autonomía. Poseía sus tierras, sus dioses, sus templos y una administración. Eran dirigidos por un jefe elegido por el Consejo de Ancianos, y enviaban un delegado al Consejo Supremo de Tenochtitlan. Este consejo elegía 4 jefes militares, los que a su vez elegían al jefe de hombres, como se designaba al emperador azteca. De este modo, este no era un cargo hereditario ni otorgado por poder divino, sino elegido democráticamente. A la llegada de los españoles gobernaba el poderoso Moctezuma. Organización social. El calpulli era la base de la estructura social azteca. El calpulli era propietario de las tierras de linaje, las que se distribuían, anualmente, entre las diversas familias de acuerdo a los miembros que la componían. La tarea recaía en el jefe del calpulli, que era el más anciano, a quien también competía presidir las ceremonias en honor a los espíritus de sus antepasados. En la cabeza de la pirámide de la organización social estaba el rey Otlatoani. El rey presidía el Consejo Supremo, donde participaban las máximas autoridades y delegados de los capullís. La nobleza estaba conformados por los jefes administrativos y sacerdotes. Dentro de esta clase estaban los señores que gozaban de gran prestigio. Los pochitecas eran la de clase encargada de procurar el intercambio comercial en el imperio. La mayoría del pueblo estaba conformado por campesinos y artesanos agrupados en 20 calpullís. Los siervos y esclavos conformaban la fuerza laboral del imperio. La organización económica de este grupo es igual a la organización de los mayas y tienen la misma técnica para cultivar, pero la diferencia que tenían era el riego en las tierras llanas y construyeron terrazas en las sierras, pero debido a la falta de tierra, desarrollaron un nuevo sistema que les permitió practicar la agricultura sobre el agua. Para eso, construyeron jardines flotantes en las partes más bajas de los lagos. Este sistema se llamó Chinampa. El comercio fue muy importante para ellos, ya que el intercambio a larga distancia era una actividad muy prestigiosa y quienes lo hacían tenían un lugar importante en la ciudad. Los mercaderes realizaban las actividades de intercambio a través del trueque, para ello, utilizaban las semillas de cacao, mantas u oro como moneda. Mayas. Los mayas se desarrollaron en la península de Yucatán, en la región de Mesoamérica. Abarcaron los actuales países de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Belice y El Salvador. Gobierno. Los mayas nunca constituyeron un estado unificado. Se originaron en ciudades independientes entre sí. Su autoridad máxima fue un jefe, cuyo poder era hereditario pero no absoluto, pues era asesorado por un consejo de estado. Organización social. Los mayas formaban una sociedad muy jerarquizada. Estaban gobernados por una autoridad política, el Alachuinic, jefe supremo, cuya dignidad era hereditaria por línea masculina, y el Almacán, sumo sacerdote. El jefe supremo delegaba la autoridad sobre las comunidades de poblados a jefes locales, capataces de explotación agrícola que cumplían funciones civiles, militares y religiosas. Organización económica. La agricultura ha constituido la base de la economía maya desde la época precolombina y el maíz es su principal cultivo.
Los mayas cultivaban también algodón, frijol, batata, yuca y cacao. Las técnicas del hilado, el tinte y el tejido consiguieron un elevado grado de perfección. Como unidad de cambio se utilizaban las semillas de cacao y las campanillas de cobre, material que se empleaba también para trabajos ornamentales, al igual que el oro, la plata, el jade, las conchas de mar y las plumas de colores. Esta organización estaba compuesta por tres grupos de diferente situación económica. Estaba la nobleza en las que se encontraban los financieros, los sacerdotes, los jefes militares y los grandes comerciantes. Este fue el único grupo que vivía dentro de las ciudades. También se encontraban los campesinos y artesanos que tenían la obligación con el Estado de trabajar para ellos para la construcción de las obras públicas y el servicio militar, y por último estaban los esclavos que tenían que trabajar como dependientes, realizando tareas en la construcción y transportaban cargas pesadas para los comerciantes. Incas. Los incas eran grandes conquistadores, su imperio estaba ubicado en América del Sur. Abarcaba los siguientes países, iba desde el norte de Chile al sur de Colombia, cubriendo los territorios actuales de Bolivia, Perú, Ecuador hacia el Pacífico. Su territorio se situaba en parte sobre la cordillera de los Andes. Gobierno. Los incas formaron un imperio férreamente unificado, en cuya cabeza se encontraba el inca, autoridad máxima, absoluta, hereditaria y de carácter divino, quien era considerado hijo del sol, vivía en el Cuzco, en un espléndido palacio, rodeado de un fausto extraordinario. Vestía solo las más finas telas de alpaca o vicuña, se adornaba con ricas joyas y viajaba siempre en litera, llevada a hombros por curacas. Gobernaba ayudado de numerosos funcionarios que les permitían conocer lo ocurrido en todo su imperio, y también era un estado teocrático. Administración. A la cabeza de la jerarquía administrativa se encontraba el inca, llamado Sapa Inca. Gobernaba como soberano absoluto y era venerado cual dios. Debía contraer matrimonio con una hermana para mantener la pureza sanguínea de los descendientes. Sus actividades estaban revestidas de gran ceremonial. Se le podía hablar a través de un paño que le cubría el rostro. Viajaba sobre una litera cargada por sirvientes, quienes, además, barrían el camino que debían pisar. Organización social. La base de la sociedad incaica era el ayllu, un tipo de clan constituido por varias familias extendidas, unidas entre sí por un cierto grado de parentesco, que vivían todas juntas en un área bastante restringidas y compartían la tierra, los animales y sus productos. Esta comunidad podía ser más o menos grande, formar un pueblo entero o incluso una ciudad, pero siempre existía el principio de la propiedad y del trabajo colectivo. La propiedad privada prácticamente no existía, más que sobre ciertos bienes muy personales. Ajuar doméstico, vestidos y algunos utensilios. Para la organización del trabajo, y para el pago del impuesto en servicio, el pueblo estaba dividido en grupos de 10 puriks, hombres adultos plenamente capacitados para el trabajo. 10 de estos grupos eran guiados por un pachaca, curaca. 10 grupos de 100 hombres formaban el orden superior, bajo las órdenes de un curaca. El orden máximo de esta jerarquía lo constituía el grupo de 10.000 hombres, una tribu, con su jefe, el Homo Curaca. Esta organización era especialmente conveniente, como ya se ha indicado, para la satisfacción de la mita, el sistema de impuesto incaico que consistía en un pago, no en moneda, que no existía sino en prestación de trabajo personal. Organización económica. La base económica del imperio la constituía la agricultura. La tierra pertenecía al Estado, es decir, al Inca, estaba dividida en 3 categorías cuyos productos correspondían respectivamente al Inca, a los sacerdotes y al pueblo, y aunque las parcelas más fértiles eran las que pertenecían a las 2 primeras clases, cada campesino recibía la tierra necesaria para obtener alimentos para él y su familia.
Los campesinos cultivaban no solo sus parcelas, sino también una parte de las tierras del Inca y de los sacerdotes, sin que obtuvieran recompensa alguna por estos trabajos. Las técnicas agrícolas correspondían el uso de la azada y la taclla, una larga azada provista de un vástago en el que se apoyaba el pie para así hundir más el instrumento en la tierra, el empleo de fertilizantes, estiércol de animal en las tierras altas y pescado descompuesto, o bien guano, en las zonas costeras. También conocieron la irrigación artificial por medio de canales, acueductos y balsas y el cultivo en terrazas para aprovechar hasta el máximo las tierras de las altas laderas andinas. El cultivo más importante del Perú era la patata. Otros cultivos importantes los constituían el maíz, la oca, la quinoa, el cacao, la chirimoya, la papaya, el tomate, las alubias, en múltiples variedades, la col, la calabaza, el chile, etc. También cultivaban el algodón. La ganadería incaica, aunque no era tan importante como la agricultura, era un elemento básico en la economía del imperio. La llama se aprovechaba por su lana, larga y espesa, y como animal de carga, no soportaba más de 50 kilogramos de peso, pero resiste perfectamente la enrarecida atmósfera de las alturas andinas. Las vicuñas y alpacas eran apreciadas por su finísima lana, con las que se tejía las más bellas telas destinadas al Inca y a su séquito. Gracias por ver este vídeo.